Hola, ¿qué tal amigos de calderoradio.com? Muy buenos días, te saludamos esta mañana de jueves de noviembre, ya es medio mes y cada vez se nos acerca el fin de año. Cada año que pasa como que corre más rápido las hojas, parece otoño, hombre, una tras otra y apenas estoy reponiéndome del brindis del año nuevo y ya estoy otra vez, ¿no? Exacto. Oye, Areli, pues un gustazo tenerte aquí con nosotros, de verdad. No, muchísimas gracias por invitarme otra vez, Miguel. Es un gusto estar aquí contigo, con la gente que te escucha y pues hoy con un tema muy interesante. Bastante interesante, importante para todos los que estamos en este planeta, porque nadie está exento de enfermarse, nadie está exento de requerir el apapacho, ¿no? Y más los hombres, ¿no? Porque los hombres son medios melindrosos. Nos da una gripa y ya queremos al sacerdote y al notario, porque ya queremos que nos vamos a Ya morir, queremos ¿no? decir sí. Entonces, pero bueno, nuestro umbral de dolores es más bajo, definitivamente. Pero hoy nos acompaña una asociación civil bien importante que es SECPAM, y es un grupo que vale la pena, créanmelo, conocerlo. Y el día de hoy la intención de invitarlos es precisamente platicar sobre algo que para mí me resulta bien interesante, que es cuidados paliativos. Y el eslogan que traen me parece muy interesante porque es para no morir antes de morir. Y eso, pues, vale, ¿no? O sea, es algo bien interesante. Pero bueno, Salvador, te doy la palabra, bienvenido. Es un placer de verdad compartir micrófonos esta mañana y pues, es tu programa. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Arely. Pero Gracias a bueno, ustedes. también estamos aquí acompañados. Me comentaba cuando platicábamos, previo a la charla, que yo le decía que es el remedio y el trapito, porque finalmente la experiencia que nos vienen a platicar también es lo que se hace, pero lo que se recibió también, ¿no? Claro. Entonces se tiene como la experiencia de los dos lados del mostrador. Entonces, pues bienvenida, de verdad, es un placer, un gusto tener esta mañana a SECPAM representado increíblemente por dos personas con una calidad humana increíble. De verdad, Gracias. bienvenida, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Vale. Y pues vamos a comenzar. Este es un espacio para charlar. Y ¿tú cómo lo dirías, Salvador? ¿Tú cómo dirías el tema de los cuidados paliativos? Porque de pronto, pues uno escucha las palabras y ¿con qué las relaciona? Bueno, yo creo que lo ideal sería que todo el mundo estemos enterados Ajá, que los cuidados paliativos no significan muerte. así es. Cuidados paliativos significa dar asistencia de calidad a la vida. Así es. Si es que finalmente lo que hacemos es atendemos a pacientes que están atravesando por un momento complicado, les han dado una noticia de una enfermedad grave o Ajá, una enfermedad crónica y ahí es cuando nos buscan a nosotros, cuando se dan cuenta de que no todo es fármacos para curar, así sino es. también hay Exacto. que cuidar. Y Así de es. hecho, cuidados paliativos, el paliar implica cuidar. Ya. Esa es la etimología. Cuidar. Perfecto. Y este cuidado no nada más es el estar ahí a un lado, ¿no? Con medicamentos y eso, por lo que he visto, leído, entendido, es un acompañamiento integral, que a una Así es. persona en una fase ya difícil, complicada, terminal, pues es un alimento, ¿no? Como ser humano y en su espíritu, diríamos, en su alma, Para la creo que vida. vale la pena, ¿no? Retomar. Entonces ahí eso me llama mucho la atención, ¿no? Sí, la fórmula de SECPAM. SECPAM Ujú, es el Centro de Cuidados Paliativos de México. Es una institución de asistencia privada que surge en el 2006. ujú, Entonces tenemos 13 años de experiencia ya en este hacer cotidiano. ujú. Hemos atendido ya más de 2.500 pacientes, pero no todo queda en el paciente, sino la atención, como tú mencionas, es integral porque atendemos al paciente y también a su familia. Claro. ¿En qué sentido? Eh, el estar atravesando por un proceso de pérdida de salud Ujú, es muy complicado.
Ujú, Y es más complicado cuando uno no es autosuficiente. ujú, Eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que de pronto está la familia con el paciente en el médico, ujú, consulta o en el hospital, y le dicen, ¿sabe qué? Nosotros no podemos curar a su paciente. ujú, Entonces les recomendamos que se lo lleven a su casa. ujú. Entonces ahí es donde hay un shock para todos, ¿no? Sí, y aparte la parte emocional, como comentas, yo creo que es el soporte de toda la familia, ¿no? Yo creo que debemos de ser conscientes ya que la línea de vida que tenemos los mexicanos va hacia que nos preocupemos por la gente mayor y qué estamos haciendo, que en esta parte es muy importante lo que hace SECPAM y pues tener esta parte de soporte pues es vital, yo creo que para cualquier noticia de cualquier tipo de enfermedad. Claro, realmente ahora está mudando la tendencia de cuidados paliativos para que acompañen desde un diagnóstico. Ujú, En el momento que diagnostican a una persona con una enfermedad catastrófica, entonces acompañarlo precisamente por la parte emocional. Y por ello me tomé la libertad de invitar con la venia a Margarita Gilardi. ujú. Margarita Gilardi es una colaboradora de SECPAM que tiene múltiples gorras. Una es en la parte de social y de redes, representación de la institución en eventos y además es tanatóloga. Así es. Entonces, lo que ustedes están mencionando es sumamente importante, sobre todo viendo de manera integral cuando sucede un evento tan difícil como es una enfermedad, todo el sistema se altera. Entonces, nosotros tenemos una forma de trabajar, de abordar estos problemas de manera integral con un equipo médico que hace la visita al domicilio, pero no solo va el médico o la doctora que es algóloga paliativista, que es su especialidad en manejo del dolor y de todos los síntomas que conlleva la enfermedad. Además va una enfermera que también está especializada en cuidados paliativos y va una psicóloga o tanatóloga que precisamente se encarga de tratar toda la parte emocional y también la parte espiritual, que es importantísima en este tipo de experiencias de vida, ¿no? Y Ujú. poder hacer el tratamiento, incluso darle capacitación al que es el cuidador primario, la persona en la familia que se encarga de esa persona que enfermó y que no va a poder desarrollar ya su vida normalmente, pues requiere de cuidados especiales en casa. Entonces, también el equipo de SECPAM da una capacitación, una orientación que es de vital importancia porque, bueno, está todo el mundo en una condición inesperada y que desconoces muchas cosas del manejo del paciente y de los cuidados de confort que debe tener. Entonces nosotros también damos esa ayuda para que el cuidador primario se sienta dentro de lo difícil de lo que está viviendo, lo más acompañado posible, lo más entendido, porque tendemos a ver al enfermo, que es por supuesto una de las prioridades, pero olvidamos generalmente a la persona que está a cargo día a día, noche y día, al lado de un paciente. Y es muy difícil ese trabajo también. Sí, porque además el paciente que está en una fase terminal está viviendo su propio duelo. Claro, Además del duelo que cada quien de los que lo rodea está también asimilándolo, está viviéndolo, exacto. y de pronto pone en ese caldero todos esos duelos, se vuelve una situación realmente difícil, Sí, complicada para el enfermo y los que lo rodean, ¿no? Porque al final del día es empezar a decir adiós a alguien a quien no queremos despedir. exacto. Pero el tener la asistencia, el apoyo de un tanatólogo nos permitirá precisamente asimilarlo de forma distinta y proyectar una paz que tanto al familiar como al paciente le va a ser muy nutritivo en esos momentos, Exactamente. ¿no? Eso que mencionas, Miguel, es muy cierto. Se está viviendo un duelo anticipado. Ujú. Y cada quien lo está viviendo desde su trinchera. Sí, Todo claro. el mundo tiene en ese momento una pérdida, tal vez una pérdida de calidad de vida, de poder salir a trabajar o de poder realizar sus actividades cotidianas normalmente, su diversión. Entonces,
sí se mezclan muchísimas emociones y muchas pérdidas secundarias cuando hay un diagnóstico de esta magnitud. Y entonces la ayuda del psicólogo tanatólogo es de vital importancia en el equipo porque ayuda a resignificar esta pérdida, darle sentido y como recuperar el equilibrio en la familia. Ahorita que mencionan esto, se viene un poco a mi mente que cuando fallece mi abuela, en el momento del diagnóstico ya no se le quiso decir que tenía cáncer en todos los pulmones. Entonces, pues yo creo que si hubiéramos también tenido cerca a SECPAM, hubiera sido como una gran oportunidad de sostener pues algo que pues obviamente es muy fuerte de decir que pues ya tienes el cáncer tan avanzado y pues nosotros no quisimos decirle, pero sí hubo una tanatóloga que nos estuvo asistiendo los últimos días y se le estaba suministrando pues ya la morfina para que ya no tuviera más dolor en esta parte. Entonces me gustaría que nos comentaran si es que la familia se puede acercar desde el momento en que a lo mejor no se le quiere pues decir esto a la persona que está en esta situación, en esta enfermedad. Sí, mira, realmente lo que estás mencionando es un fenómeno que se da en muchos casos, que le llamamos nosotros la conspiración del silencio. El paciente está consciente de que tiene una enfermedad, intuye que tiene una enfermedad grave, pero no quiere decir nada para que no sufran sus deudos, sus pacientes, sus familiares. Y el familiar tampoco quiere decirle al paciente que está pasando porque no quieren que sufra. Entonces se da la conspiración de silencio. Todos sabemos, pero nadie dice nada. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de circunstancias le están quitando la oportunidad a la persona o a las personas de despedirse de una manera correcta. Si supongamos que no sabe el paciente que está enfermo, pero si no le dicen que su vida está amenazada, no se va a poder despedir, no va a poder terminar sus asuntos pendientes, no va a poder expresar todo lo que quisiera expresarle a su familia y viceversa, ¿no? Entonces, este tema de dar o no la noticia al paciente y a la familia es un tema de discusión. Nosotros lo respetamos profundamente, la decisión de cada familia de decir o no decir. Tratamos a través del consejo tanatológico que vean otra perspectiva de la situación, pero al final de cuentas la decisión es de ellos, ¿no? Tanto del paciente, porque el paciente es su derecho, es su vida, como de los familiares, ¿no? Sí, es una buena oportunidad también la que comentas de, pues obviamente que el paciente pues sí tenga ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de poder hablar, de poder pues decir las últimas palabras que le quiera comentar a cada quien y a lo mejor en ese desconocimiento pues nosotros en ese momento pues fue como lo mejor que pudimos hacer, Claro, ¿no? claro. Pero obviamente era fuertísimo, ¿no? Porque pues era como enfrentarte y verla y eran como tantas emociones a la vez que sí es una parte que pues que se tiene que seguir trabajando aún después de que ya se fue la persona que estaba enferma, pues sí son emociones que se quedan ahí atrapadas, ¿no? Claro. Parte psicológica, parte emocional y es muy muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, Claro. la fórmula de SECPAM está conformada, como dice Margarita, por un equipo interdisciplinario, interactúan, y no es nada más el soporte médico del paciente, sino además la capacitación para que el cuidado primario sepa cómo hacer la higiene del paciente, cómo movilizarlo sin lastimarlo y sin lastimarse a sí mismo, cómo darle sus medicamentos, cómo alimentarlo, y les vamos anticipando las etapas por las que podría llegar a pasar el paciente, ¿no? Entonces, esto es una capacitación profunda. Y además, con el paciente y con los familiares se hace el apoyo tanatológico. El apoyo tanatológico no termina con la vida del paciente. El apoyo tanatológico, después de esto, acompaña a las familias en lo que le llamamos nosotros el duelo.
hacer un cierre. Y entonces las familias siempre nos tienen a su disposición para llamarnos en el momento que ellos lo consideren oportuno. Normalmente dejamos que pase 15 días a un mes después del suceso de la pérdida de la vida del paciente para abordar con la familia el duelo, porque no vamos a anticipar nosotros las etapas. O sea, cada quien tiene que sufrir lo que tiene que sufrir, llorar lo que tiene que llorar, y después de eso empezaría ya un proceso racional, digamos, del manejo. ¿Qué dices tú, Margarita? Perdón, Marta Salazar nos dice, ha sido muy difícil la muerte de mi papá y muchos familiares después. Lo único que pienso hoy día es en mi mamá, que es lo que estamos planteando precisamente, ¿no? De pronto empezamos a sentir el dolor del que ya no está, ¿no? Y cómo debo de entonces comenzar a vivir ese adiós. Creo que ustedes son esa opción, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no nos hagamos cómplices del silencio. Poéticamente suena muy padre, ¿verdad? Nos colgamos del eco del silencio y ahí nos guardamos. Se oye muy padre. Sin embargo, ya en la vida práctica, ese silencio sí requiere eco, sí requiere que todos lo asumamos, porque en esa medida, tanto el paciente como los que lo estamos rodeando, sabemos dónde estamos parados y va a ser más fácil asimilar ese adiós o ese hasta pronto, como lo quieras manejar, ¿no? Entonces ustedes presentan esa oportunidad que para mí es excelente, pero además el decir estuve ahí. Yo les comento, perdón, arrebaté la palabra, perdón, pero Margarita, yo me acuerdo cuando fallece mi madre hace un año, yo veía que le costaba trabajo el irse, yo veía cómo luchaba, porque el aparatito ese se iba y se venía, se iba y venía. Y ahorita lo platico, pero en el momento no fue nada fácil, ¿no? Porque le digo, a ver, princesa, ¿a ti te gusta que te lleve de la mano o del brazo? Entonces, no te puedo llevar del brazo por la posición que tienes, pero de la mano sí te llevo. Te acompaño hasta donde me dejen llegar. ¿Así? Y digo, vamos. Qué importante. Vamos para allá. Y así fue todo un proceso de unos 5 minutos, donde al final le digo, pues mira, ya no vas a estar sola, allá está papá. Y digo, órale, te toca, te la entrego. Te llevas una gran mujer. Es tu responsabilidad, yo ya cumplí con la mía. Y fue una experiencia que yo me la quedo, que yo me la vivo, y que me dice, estuve. Porque en ese momento, cuando yo le digo, te la entrego, ella fallece. ¿No? Entonces, digo, son situaciones, hoy la platicamos más tranquilos, pero es complejo. Muy fuerte. Sin embargo, valdría la pena que todos pudiéramos hacer ese ejercicio, porque le deja a uno una tranquilidad. Claro. Le extraña a uno porque lo extraña, pero de otra forma. Exacto. ¿No? Nuestros seres queridos tienen derecho a irse. Así es. Entonces, cuando estamos ante la negación, ante la conspiración del silencio, ante el no pasa nada, con la idea de proteger, lo que estamos haciendo es empeorar todas esas emociones que finalmente van a salir de alguna manera. Y yo hago una como metáfora, es como cuando acompañas a un niño que tiene miedo de ir al cuarto por alguna cosa y está apagada la luz. Ajá. Llegas, lo acompañas y prendes esa luz y ya se atreve a entrar a recoger lo que necesite, ¿no? Sí. Eso es lo mismo, es acompañar a esta persona en ese miedo. A lo mejor el miedo de decirle a tu abuelita que tenía cáncer y que estaba muy mal, era más miedo de uno. No sabemos cómo hubiera reaccionado ella. Claro. Si alguien le hubiera dicho, sabemos que te sientes mal y que tienes probablemente miedo a irte. ¿Cómo te sientes? Compárteme tu sentimiento, tu angustia en este momento que sabes que te vas a ir, qué pendiente tienes. Como bien decía Salvador, ¿no? Los asuntos inconclusos. A lo mejor quería ver a otra persona que no estaba allí. Es hablarlo, enfrentarlo, el miedo pierde tamaño. Es muy fuerte. Sentados aquí se habla muy fácil, viviéndolo en la situación es muy diferente, pero si ya tenemos esta sensibilización, esta conciencia, valdría la pena hacer el ejercicio. Hay autores que hablan de las tareas del duelo. Ajá. No somos nada más testigos y parte de un proceso.
ay, pues ya me va a tocar la negación, me va a tocar deprimirme, voy a tener enojo. No. Yo tengo esas etapas, pero yo puedo hacer algo con eso para poder salir adelante. Y las tareas del duelo requieren un esfuerzo. Si va a haber un sufrimiento, la noticia es que no lo vamos a poder evitar, Claro. pero que en la medida que tengamos herramientas para enfrentarlo, va a ser más fácil, más llevadero y va a tener una enseñanza. Ahora que narrabas lo de el fallecimiento de tu madre, Ujú. ¿o fue tu padre? Mi madre. De tu madre, Ujú. el acompañarla en ese momento, es decir, voy contigo hasta donde me dejen estar. Precisamente estabas enfrentando con ella ese miedo, la acompañaste a prender la luz y poder partir, ¿no? Ujú. Y es sanador incluso para los que se quedan. Así es. Ese trabajo te deja en un momento contradictoriamente doloroso un sabor dulce. Ujú. Estuve allí, estuve para ti, te acompañé y te puedes ir. Todo lo que hiciste ya quedó conmigo. Así es. Eso, vamos, nos deja irnos en paz, ¿no? Y quedarnos en paz. Así es. Entonces, sí es doloroso, pero vale la pena evitar esa conspiración que dice Salvador, Claro. que no lleva a nada bueno. Y que lo Es hacemos correcto. todos, ¿eh? Sí. Y hacer una buena entrega, ¿no? Yo creo Eso. que eso también es pues para todos, Exacto. para los que se van y para los que se quedan. Pero Salvador, además SECPAM prepara cuidadores, porque no nada más es te ofrezco el servicio, sino por eso te digo, es el remedio y el trapito, y eso me encantó, porque bueno, te doy el servicio, ¿no? Tengo la gente capacitada, pero oye, si a ti te interesa, pues ven y prepárate, a lo mejor no porque te vayas a dedicar a, pero para ti y para los que quieres, sabes qué hacer en un momento dado, ¿no? Y ya si lo tomas como modo de vida, pues es una alternativa también que te ofrecen, ¿no? De hecho, es como nace el programa de capacitación, Ujú, porque nos enfrentamos a que los cuidados primarios ujú. pueden estar, no sé, años cuidando al paciente y de repente el paciente ya no está. Así es. Entonces regresan a su casa, es un hueco enorme el que tienen, Ujú, no está ya tampoco la presencia, ya no tienen qué hacer, entonces se sientan en la cama del paciente a esperar que las horas pasen, ujú. hasta que finalmente algún día salen a la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el cuidado primario está entregando su vida entera, ya no puede trabajar, Ujú. no puede hacer Claro. vida social, y todo su foco y toda su razón de existir es su paciente. Así es. Entonces, habiendo pasado por estos fenómenos, decidimos tener un programa de capacitación para cuidados primarios. ¿Por qué? Porque lo que esa persona sabía hacer maravillosamente bien y lo ejerció fue cuidar a un paciente. Ujú. Y muy probablemente pueda encontrar ahí un motivo de vida y una salida laboral Claro. que no tenía Sentido de antes. vida. Entonces se les ofrece esta capacitación, es una capacitación profesional y después de que termina el ciclo, nosotros como SECPAM tomamos los 2 mejores promedios del curso para que se unan a nuestras fuerzas laborales. Ya. Entonces tenemos también una fuerza capacitada de cuidadores que podemos ofrecer a las familias, no solamente para pacientes que están pasando por una enfermedad terminal, sino para pacientes agudos, una operación, una fractura, qué sé yo, acompañarlos. Ahora estamos con la pirámide Poblacional. de poblacional, las edades de los pacientes son otros, ¿no? Cuando empezamos teníamos muchos pacientes mujeres jóvenes de cáncer de mama. Ujú. Ahora tenemos, yo creo que la mayoría, para decir algo así, el 98% son adultos mayores. Así es. Y tenemos adultos mayores incluso más de 100 años. Y sumando, ¿no? Porque es una tendencia de Que va la, toda la de la población. población, ¿no? Donde la Ujú. pirámide se está Se está haciendo más invirtiendo. ancha en las personas de 50 y más y se está reduciendo en Exacto. los nacimientos, Los ¿no? jóvenes, claro. Y ahí está el tema, ¿no? Tenemos que empezar a prepararnos nosotros, porque yo te diría, Salvador, yo diría, oye, pues yo me inscribo. No, a lo mejor no tanto para aprender a cuidar al otro, sino para empezar a aprender a cuidarme a mí. Exacto. Claro. Y creo que eso es la Es parte cierto. principal, ¿no? Porque si Ujú. yo ya aprendí a cuidarme, pues entonces me da esa seguridad
me pega mi autoestima, ¿no? Y entonces, en función a eso, voy siendo más objetivo y funcional, ¿no? Y ya, si de paso alguien me necesita, dices, pues órale, ahí te puedo ayudar, ¿no? Claro. Porque el de pronto estar con una persona de tercera edad, como pasó a mí con mi madre, que es el otro género, no es el tuyo, eso se vuelve más complicado todo. Y dices, ¿y cómo le hago? Pero bueno, si ella tuvo la capacidad de cuidarme en mi nacimiento y aprender a cambiarme pañales y no sabía, pues yo también tuve que aprender Claro. esa parte. Entonces, es darnos esos permisos, ¿no? De pronto, de volver a meter, Aprender. a aprender, ¿no? El aprender, a meter en tu diccionario el aprender, porque la vida siempre es una enseñanza. ¿A dónde hay que ir? ¿Cómo le hacemos si queremos entrarle? Pues mira, nuestros teléfonos están abiertos para darles esa ayuda. Tenemos dos teléfonos básicamente. 55 52 350507 Ok. y 55 52 350508. Lo repetimos, Margarita. Todos Claro nos los que vamos sí. a poner en nuestras páginas, en las redes sociales, para que todos aquellos que estén interesados, los números y la liga de ustedes para que estén en conexión directa. Repetimos Claro que números. sí. Los números son 55 52 35 0507 o con terminación 08. Y nuestra página es secpam.org. Ahí también pueden encontrar nuestras redes sociales. Tenemos una liga directa y viene la dirección de las oficinas, viene la oferta académica, la capacitación y toda la información de lo que en SECPAM hacemos. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Iztacalco, Iztacalco. Avenida Namacuzac, Ok. número 99. Estamos a 3 cuadras de Plutarco y las Calles, a 3 cuadras de Andrés Molina, a 3 cuadras de La Viga. Estamos muy bien ubicados. Están muy céntricos Muy y bien la línea ubicados. azul y la Sí. otra, la dorada, creo también. dorada. Creo Ajá. que los Cerca. acerca, Sí. los deja cerca. Muy cerca de Metro Ajá. Xola y de Metro Villa de Cortés, Perfecto. de Entonces, Metrobús, a Viga. Ujú. o sea, no hay limitantes para poder llegar. La No, única no, no. limitante nos la ponemos nosotros y esa es la que hay que aprender a Es quitarnos. perder ¿no? el miedo, Y además- acercarse. Además, Salvador. eventualmente nos apoyan las instituciones para otorgar becas, Ujú. si no es completas, por lo menos medias becas, Ok. para quien desee estudiar. Ahora, el estudio no termina en la parte de profesionalización del cuidado primario. Tenemos además especializaciones Ok. en demencias, en ELA, en Parkinson. parálisis infantil y en Alzheimer. Perfecto. Entonces, estamos ahí bordando para llegar al futuro con los adultos mayores, que bueno, ese tipo de enfermedades son más frecuentes para ellos, ¿no? Claro. También apoyamos a enfermería, Ujú. hacemos un diplomado de cuidados paliativos para enfermería, un diplomado de cuidados paliativos para trabajo social, un diplomado de cuidados paliativos para tanatología. Todos están avalados o por la UNAM o por la ULA. Excelente. Está increíble. Ujú. Entonces, esa es la parte global. Y para tener inscripción a un paciente, pues nos llaman, tomamos los datos del paciente, se le hace una primera visita de valoración y de acuerdo a esa visita de valoración ya el médico dice cuál va a ser el camino a seguir con el tratamiento. Si se lo va a ver 9 veces al mes, si no es paliativo, si se lo va a ver 2 veces al mes, 3, 4, dependiendo de la O sea, situación. el médico es el que indica cuántas Claro. veces van a estar ustedes apoyando al paciente. Sí, es en función a sus síntomas, básicamente. Diagnóstico Entonces, sí. y su condición. Ujú. Y la de la familia, ¿no? Según cómo se encuentren. También podemos a lo mejor no hacer visitas necesariamente médicas, pero sí de apoyo emocional. A veces hemos hecho intervención tanatológica con la familia. Entonces, dependiendo las necesidades, ahora sí que hacemos el traje a la medida. Sí, claro. Dependiendo las circunstancias de cada familia, se ofrece el mejor servicio de acuerdo a ellos. Claro. ¿Y esto es caro, el servicio? No, mira, hay un jugador que no hemos mencionado, que es el trabajador Importantísimo. social. El trabajador social hace la descripción de la situación socioeconómica del paciente y entonces en función a eso se establece una cuota de recuperación. Claro. Hablo de cuota de recuperación porque el servicio es muy caro si lo quieren pagar privadamente. Sí, sí, sí.
Un médico especialista para irlo a ver a su consultorio los cobra alrededor de 2,000 pesos. No les cuento cuánto cobran por ir a domicilio. Sí. Claro. Entonces nosotros tenemos un rango, quizás los pacientes que más han pagado son 2,500 pesos, porque son gente que tiene esa posibilidad, pero también tenemos pacientes becados. Ah, Pagan. Entonces no pagan porque no tienen. Entonces nos ayudan, por decir algo, uno de los familiares es mecánico. ujú. No pueden pagar, ok, entonces nos ayudan con algún tema de Con un trabajo. auto, con pintar una puerta, una reja. Entonces, hay muchas formas de acercarse a SECPAM. La idea es ayudar a la familia, ayudar al paciente y al final de cuentas tener una vida mejor antes de partir. Pues una hermosa labor que realiza el Centro de Cuidados Paliativos de México, SECPAM, de verdad es increíble lo que vienen realizando, pero ¿cómo nació la idea? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque es algo hermoso, de verdad es algo hermoso. Ahora que, digo, cuando uno no lo vive, cuando uno lo vive a distancia o lo que dicen que dijeron que vivió otro, pues lo entiende diferente. Sí. Pero cuando uno lo trae ya como experiencia y de pronto nos encontramos a ustedes, yo sí insisto, ¿no? Es algo que no debe quedar callado y yo les diría ahorita de entrada, cuando quieran venir aquí nuevamente y Muchísimas platicar gracias. estos temas, puerta abierta, programa Muchas suyo. gracias. ¿Por qué? Porque esto para mí es bien importante. También soy tanatólogo, ¿no? Entonces, y entiendo la importancia del trabajo y lo que hacen a mí me dejó de verdad. Yo cuando esta persona, Belinda, me platica de ustedes, dije, a ver, platícame más. Somos medio curiosos, ¿no? Los periodistas. Claro. Entonces, platícame más. Y empiezo a escuchar y dije, bueno, es una maravilla. Esto no debe quedar. Pero, ¿por qué nace esta asociación? Porque no es nada sencillo. Así es. Donar un servicio tan caro. No es tan sencillo. Conseguir los apoyos tampoco es procurar sencillo. fondos es ¿no? dificilísimo. Tengo entendido que incluso hice una marcha, que ahorita platicamos de esa marcha, Claro. que me Sí. hace interesante, y El por ahí domingo. para que señor López, ahí tiene chamba. Pues es muy difícil entrar a temas políticos. Entonces, me los brinco. Está bien, pero ¿cómo empezaron? Se reunieron unas personas, adultos, parte de ellos extranjeros, que habían ya tenido experiencia en España, en Canadá, con lo que llaman los hospices o los hospicios, que son sitios donde las personas pueden llegar hasta morir ahí, Así es. o pueden pasar una temporada ahí mientras están en una gravedad. Entonces llegaron a México y se dieron cuenta que en México no había este servicio. Nada. Entonces, eso fue en el 2004, 2005, y en el 2006 deciden fundar SECPAM, el Centro de Cuidados Paliativos de México. Entonces ahí fue donde surgió y hemos evolucionado mucho. Qué bueno. Y la sociedad también, la sociedad mexicana está evolucionando hacia ese Cierto. camino. Ha habido cambios importantes en la legislación Las leyes. que van a favorecer cuidados paliativos y existe lo que se llama la voluntad anticipada, que ahí fue donde empezó el movimiento gubernamental. La ley de voluntad anticipada es donde uno, como persona, puede llegar con el notario y decirle, mire, dígale por favor aquí en este documento de voluntad anticipada que yo no quiero recibir reanimación, ni que me entuben, Así ni es. que me hagan procesos Invasivos. Que no invasivos. sean curativos. Que no son, Ujú. exacto, Sí, sí, que no sí. son. Y ese es donde empieza, y ahora ya están legislando los cuidados paliativos. Probablemente en estas fechas o a principios de año tengamos una nueva ley de cuidados paliativos, y ahora le agregaron un término que todavía no tenemos muy claro, que es y la muerte digna. Cuidados paliativos y muerte digna. Entonces estamos trabajando en ese sentido, aunque, insisto, los cuidados paliativos no son para gente que está en el proceso, solamente en el proceso de morir. Una persona que es diabético, su enfermedad no tiene cura, es un paciente crónico y se va a ir deteriorando conforme pasan los años. Entonces, ese paciente es un paciente para cuidados paliativos también.
Ah, ok. Eso es. Eso es importante también Así comentarlo es. porque pues a lo mejor nos encerramos en una sola idea y también hay enfermos que pues han estado como desarrollando varias técnicas para seguir una vida saludable Claro. y los podemos seguir atendiendo también con Sí, ustedes. los adultos mayores que no son capaces de deambular como Son individuo, dependientes. entonces nosotros los apoyamos también a ellos y a sus familias, ¿no? Sí. Claro. La idea es que se entienda que los cuidados paliativos son para dar calidad de vida, son Ujú. cuidados de soporte para la Para vida. Entonces, cualquier condición de estas que hemos mencionado, cabe el tener la ayuda de los cuidados paliativos y quitarle un poco la estigmatización, ¿no? De que me los van a dar porque ya me voy a morir y entonces no los acepto porque estoy en negación, porque tengo miedo. No, es un cuidado que te va a dar calidad de vida el tiempo que tengas de vida sin necesidad de ser terminal. Aprender a vivir para aprender a morir. Creo que es la base importante lo que hacen ustedes, ¿no? Exacto. Yo aprendo a vivir y me cuido. Yo creo que siempre parto de una hipótesis. En la medida en que yo aprendí a quererme, en la medida en que yo aprendí a respetarme, en la medida en que yo aprendí a cuidarme, en esa medida soy capaz de respetar, Por supuesto. cuidar y amar A los otros. demás. Exactamente. Y como te ponen, perdón que te interrumpí, pero me viene el ejemplo, cuando te subes al avión, ¿qué es lo primero que te dicen si viene un cambio de presión? Que te pongas la mascarilla tú primero. Claro. Y después atiendas a los que tengas cerca. Así es. Yo no puedo atender a alguien si yo estoy mal, si me está faltando el aire, si me está, ¿no? Entonces, Claro. eso que dices tú es de vital importancia. Y cuando capacitamos a los cuidadores, es una de las principales aspectos, ideas que queremos que ellos sepan. El cuidado empieza por ellos mismos. Si no pueden caer en esto del desgaste, el gasto físico y emocional, ¿no? El famoso burnout, Ujú. que es una cosa que perjudica finalmente al sistema y crea, en vez de un enfermo, a dos. Exacto. El cuidador y el- Y ya se volvió complejo, Entonces, ¿no? de vital importancia lo que mencionas, Miguel. Ok. Y bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad para impulsar esto? Porque también de España se está tratando de impulsar desde Muchísimo, España un muchísimo. proyecto de geriatría que hace mucha falta en Por este supuesto. país, ¿no? Entonces, Claro. por ahí hay intentos, ya se están logrando. Pero ya están ustedes aquí. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar esta labor increíble? Mira, el apoyar no es solamente el dar un donativo, que nosotros vivimos de eso, de los donativos, Sí, sino también como sociedad yo creo que es empezar a empujar el conocimiento claro. de que existen estas soluciones y el conocimiento de que esa labor de cuidar es una labor muy importante, pero que empieza por el cuidador, Claro. cuidarse a sí mismo. El domingo pasado hubo una marcha Ujú. Yo donde cuido. estuvo Margarita. Ujú. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues fue una marcha que afortunadamente hubo bastante quórum y la idea era precisamente reconocer al cuidador, darle el apoyo para que puedan seguir desarrollando esta labor y que sea visto, que sea reconocido, ¿no? Y participaron de diferentes asociaciones, llevaron incluso a pacientes que estaban también pues muy motivados, muy interesados porque pues es una labor que ha estado pues oculta, ¿no? Que es vital para todas las familias y que sin embargo pues no había sido, yo creo que no ni reconocida, no, sino ni visualizada. Entonces, O tal vez también se veía como una carga, ¿no? Yo creo que también en las familias vienen conflictos fuertes cuando no sabemos quién va a cuidar a la persona de edad mayor, que ya ujú, tiene una enfermedad y a lo mejor los demás no tienen tiempo y eso causa pues bastantes variantes que como tú dices en esta marcha, qué bueno que se está reconociendo, pero sobre todo que tengamos un soporte más allá de saber quién lo va a cuidar, pues de cómo lo puede cuidar y cómo lo puede cuidar mejor. exactamente. Fíjate que es un tema muy importante, el cual aborda la parte de trabajo social. Ujú. El trabajo social parte de su conocimiento de la familia y del paciente, es conocer sus dinámicas y conocer cuántos familiares son y más o menos la historia de cada quien. Porque suele suceder que de pronto el cuidado primario
fue designado por la familia. Tú que no te casaste, no tuviste hijos, entonces tú vas a ser el cuidador. Sí. Y dinámicas de este tipo, o de repente desaparece toda la familia y se queda una sola persona con el paciente, con todo el paquete, ¿no? Correcto. Entonces, hemos tenido muy tristemente casos donde el cuidador primario fallece antes que el Claro. enfermo. Por la sobrecarga también. Hace más o menos un mes y medio, 2, tuvimos un caso de una paciente que estaba terminal, estaba cuidando a un familiar, y resulta que llegaron al día siguiente y encontraron a la cuidadora primaria en el piso, sin vida, Cortada. infartada. Y entonces falleció antes del paciente. Claro. ¿Y ahora quién se va a hacer cargo de ese paciente? Ahí es donde entra el trabajo social. Y entonces trata con sus herramientas de que todo el mundo distribuya la carga para que no sea tan oneroso, ¿no? Y es complicado, porque, por ejemplo, el tema de la diálisis, ¿no? Cuando van a dializar a alguien, piden que 2 familiares estén ahí para que sean capacitados. Ujú. ¿Y qué lío? Sí. ¿Qué Por lío poder supuesto. conformar 2? Sí, no, Ya, sí, piden no más, es olvídalo. uno. Sí, ¿no? Auxiliarlo. ¿Sí? Entonces, su labor es interesante pero complicada, porque tienen que romper con la cultura del dolor, Ujú. que en América Latina y en México es bien manifiesta. Dice Carlos Fuentes, ahí en su libro El espejo enterrado, me acuerdo, que si quiere uno ver sufrir a un santo, quieres ver sufrir a Dios, quieres ver sufrir a la Virgen, ve a cualquier iglesia mexicana. Sí. Porque el tema Sobra. del dolor está latente en sus rostros, que no así en Europa. ¿No? En Ujú. Europa tampoco está feliz la Virgen viendo cómo clavaron a su No, hijo, pues, pero ese sí. no está ese Respira rostro paz. desgarrante, Lleno de ¿no? sangre, ¿no? Y, Exacto. ajá. A diferencia de, entonces ya partimos de ahí y sí vemos esa cultura del dolor, ¿no? Si, entre más te duela, más se disfruta. Si no te duele, no te cura. O sea, el tema es, te tiene que doler, ¿no? Para poder salvarte, Para, por ejemplo. exacto, también, ¿no? Muy Entre más religiosos, ¿no? sufras, Sí, sí. más es tu, mayor rápido es tu llega. La recompensa. recompensa. Todo así es cierto. Entonces es complejo la labor de ustedes porque tienen que vencer varias resistencias y la marcha del domingo me parece algo muy interesante porque es alcanzar la visibilidad, Así es. dejar, decir, oye, aquí estoy, existimos, sumen, ¿no? Acérquense, vean de qué se trata y comiencen a crear esa cultura. Sí, vamos a sufrir, sí nos va a doler, pero como dijo hace rato Salvador, dolerá lo que tenga que doler, llorar lo que se tenga que llorar, disfrutar además esos espacios, porque también es sano, ¿no? No es Claro. así, cortarse las venas, es sano. Ujú. Entonces, en la medida en que yo aprendo a manejar esto, aprendo a vivir de otra manera mis experiencias, lo cotidiano, porque nos duele la pareja, nos duelen los hijos, nos duele, todo nos duele, sí, Ujú. pero ¿por qué no mejor decir, me ocupo de mi pareja, me ocupo de mis hijos y me dejo de preocupar? Ujú. ¿No? Entonces lo que ustedes están haciendo es eso, enseñarnos a ocuparnos de nosotros y de nuestros enfermos para dejar de preocuparnos. Exacto, es ¿No? tomar conciencia del aquí y ahora. Así Porque es. generalmente te quedas en el que ya se fue Ujú. y entonces estás llorando el que ya se fue y no te das cuenta que hay personas que están ahorita aquí que se te van a ir. Lo que Te dice tienes que esta aprovechar. persona que nos escribía, ¿no? O sea, ya se fue papá, se fueron otros, pero mamá está aquí Está mi y mamá. ella es la Claro. que está sufriendo. Exacto. Y a lo mejor estamos tan metidos en ese tema del recuerdo que omitimos esa parte del tangible que tengo a mi lado, ¿no? Exactamente. Ujú, Ahora que mencionas el tema del dolor, ujú. yo creo que como sociedad también tenemos que hacer conciencia y estar un poco más atentos al conocimiento, porque uno de los problemas que nos enfrentamos con pacientes que están atravesando por un proceso doloroso, Ujú. de dolor físico, es la lucha de los familiares o del mismo paciente para no usar morfina. Ujú. O sea, la morfina no es para uso lúdico. La morfina es un producto que compite en los receptores del dolor
Y entonces, en vez de sentir dolor, ocupa la morfina ese espacio y se quita el dolor. ¿Pero estás siempre despierto o hay un momento donde ya no? No, en el momento, o sea, la sedación es otra cosa. Sí. La sedación, no sé si han oído y han visto alguna película ahí donde coma inducido porque el dolor era insoportable, ¿no? Ese es otro tipo de procesos. El caso de los nuestros, con pacientes mayores dependientes, adultos mayores dependientes y con pacientes que están cursando con una enfermedad de grado terminal, sufren dolor físico que se puede solucionar en una gran parte con la morfina. El paciente no va a estar desvariando, ni va a estar en un coma profundo, ni va a estar dormido. Esas situaciones son situaciones médicas que se definen muy claramente cuando el paciente está pasando por una angustia, por ejemplo, porque no puede respirar. Entonces ahí hay una opción, ahí los médicos definen si requiere una sedación paliativa o no. Pero esos son los menos de los casos, ¿no? Claro. Generalmente, como cultura, nos hace falta aceptar que existen los productos analgésicos mayores. Nos falta darnos cuenta que tenemos el derecho a que se cure nuestro dolor. En el año más o menos 1990 surgió este concepto del derecho del paciente a no tener dolor. Así es. Eso surgió en Estados Unidos en un congreso de cáncer y lo hemos ido moviendo hacia México y por eso en México empieza ya a funcionar este derecho del paciente a no tener dolor. Que viene precisamente a reforzar lo que es la calidad de vida y la muerte digna. Así es. ¿No? Que no necesariamente tienes que pasar por todo ese sufrimiento hasta que llegas a morirte rechazando un medicamento que precisamente es para esto. Sí, y es rebasar esa ignorancia, y porque antes de la aceptación es primero conocer, ¿no? Pues O sea, por eso miedo, rechazamos, porque no ignorancia. sé. No sabemos, hemos visto películas de que los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que la heroína y la morfina. Y la morfina, y, ¿no? Y nos así quedamos es, ahí. nos malvenden luego, o las malentendemos, ¿no? Exacto. Volviendo a la pregunta que decías, que qué hacíamos en SECPAM para difundir esto, pues precisamente, a veces somos tachados, y no me dejarás mentir, como de medio morbosos o escatológicos porque hablamos mucho del dolor y de la muerte y todo esto. Pero yo pienso que eso es importantísimo porque Claro. por medio de esto es que estamos sensibilizando a las familias, a las personas, y estas personas que viven esta experiencia diferente desde otro ángulo pueden ser a su vez transmisoras de Así esto es. para que se vaya quitando estos miedos, esta ignorancia, e ir conociendo qué es todo lo que hay alrededor de los cuidados paliativos que me van a hacer tener una perspectiva de mi vida y de mi muerte totalmente diferente. Claro, ¿no? sí, por allá Ana Gladys Vargas trae una asociación precisamente que viene trabajando todo este tema del dolor, viene trabajando toda la Importantísimo. parte de los papás de los niños de la guardería ABC allá en Ajá, Sonora, sí. viene siendo un trabajo desde entonces. Y es bien interesante lo que se plantea. Y bueno, aquí nos dice Leo Mari, buen tema, hago un paréntesis para darle también eco a las Al voces. público, sí. Dice, buen tema, no hay que preocuparse. Lo importante, lo hermoso es ocuparse y cerrar oídos para poder salir, ciclos, perdón, no, ya no leo, y cerrar ciclos para poder salir. Por otro lado, Francisco Javier Sánchez Navarro de España nos dice, estoy viendo este programa, está interesante, estoy para servirles y vale la pena difundirlo. Y bueno, Saludos. por allá está padre Muchas esto, gracias. ¿no? Aide Edith Increíble. Quirós, Guadalupe Michaus en Querétaro, Ivette Guadarrama, Guadalupe Barquera, Guadalupe Alemán, Guadalupe Espejo, Izuki Takami, Gabriela Lira, que casi siempre anda por acá también, nos acompaña en programas, Maritrini desde España también, la doctora Andrea Alfacín del Hospital Español, interesante el tema, qué bueno que se está tocando.
Y bibliotecas, como decíamos la vez pasada, nos siguen muchas bibliotecas y también se están sumando a sus comentarios. Y bueno, pues qué bueno que estamos teniendo esa parte de eco. Y yo les insisto, aquí el tema de hoy es un tema que da para toda la vida. Sí, cómo no. Y yo quisiera decirles que cuando gusten, en diciembre tenemos algún espacio, programamos Fantástico. y con mucho gusto, de Muchas verdad, gracias. retomamos porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Eh, a mí me ha tocado trabajar con personas con VIH-Sida, tanto con ellos como sus familiares, Sí. y desde la devolución ya es complejo y todo lo que conlleva, Implica. ¿no? Claro. Entonces, me invitó Ana Gladys alguna vez al tema este de Hermosillo que les comento. Es muy complejo lo que las personas vivieron por allá, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que SECPAM tenga un espacio, tenga un eco profundo. Yo sí lo considero, y ese programa está para eso, ¿no? ¿Tú cómo lo Muchas dirías? gracias. Porque es importante. Todos tenemos nuestra forma de decir y es lo que decimos. A lo mejor de pronto nos llegan y nos comentan, es que mi vecino, es que mi vecina, es que el de atrás, es que todos, y aprendemos a discursar de esa manera y todos tienen la culpa de nuestra desgracia y no sabemos ya qué hacer con nuestra vida porque todos nos odian. Pero si empezamos el discurso distinto, oye, creo que algo está pasando conmigo porque de pronto conflictúo con el de enfrente, con el de al lado, Claro. entonces empiezo a asumir mi responsabilidad y empiezo a encontrar la solución de forma distinta. Entonces, yo creo que este programa precisamente va enfocado hacia eso. ¿Tú cómo lo dirías? Porque cada quien tenemos nuestra forma de hablarlo, pero siempre es importante escuchar el cómo lo diría otro, ¿no? Ujú. Y creo que también es muy importante lo que decíamos de la sociedad tiene que evolucionar. Creo que es una parte de desapego totalmente. En cada una de estas cosas es pues aprender a pensar que nada nos pertenece, ni siquiera esta vida, ni Somos siquiera este finitos. cuerpo, ¿no? Entonces, al pensar eso, yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a dejar de coartar al de al lado, de pensar si dijeron, si hicieron todo, porque la muerte pues a cualquiera nos puede llegar por sorpresa y yo creo que pues el aquí y el ahora es disfrutar, ¿no? Es disfrutar y tomar responsabilidad de cada una de nuestras acciones, de nuestros actos, de la manera en la que nos vamos llevando con el otro Ujú. y pues es eso, es esa parte de esa manera de pues de revolucionar nuestra manera de estar en este mundo y pues qué mejor forma de dar un buen adiós a alguien que nos entregó, que nos dio, que convivimos, pues una manera de cerrar un ciclo y de decir, bueno, pues estuviste en parte de nuestra vida, ahora nosotros nos estamos despidiendo y lo vamos a hacer de la mejor manera. Exacto, y también preparar esa salida, no solo la de nuestros seres queridos, sino la propia. En nuestra página tenemos una sección donde ponemos toda la serie de pendientes que podríamos tener, ¿no? Tengo testamento, tengo firmada una voluntad anticipada, saben dónde están mis cuentas de banco, si tengo algún bien, a quién le quisiera dejar una carta para despedirme, con quién tengo un asunto pendiente que me gustaría hablarlo, ¿no? Es una serie de cuestiones que tendríamos que contemplar, así como se prepara la llegada de un bebé y haces el baby shower y decoras el cuarto. ¿Cómo me voy? ¿Qué estoy dejando cuando yo me vaya? ¿Solucionado o no? ¿Qué mensaje? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Y también les ha tocado algún caso, bueno, en esta situación que estás tocando, que alguna persona ya haya dejado a lo mejor donación de órganos? O sea, Ujú. podría Y no ser están también una enterados. parte que es buena porque pues le das la posibilidad a otra persona que tenga más vida. Exacto. Es regalar vida. Claro, regalar vida, regalar alegría, regalar cuidado, calidad de vida, sobre todo. De nada sirve vivir muchos años si la calidad que nos representa no es la adecuada. Agradecemos De mucho a acuerdo. Israel Nava sus comentarios también. Muchas gracias, Isra. Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz de Tlalnepantla, editorial Raíz, la Biblioteca Brenda María Alcocer, Sara Aparicio Grande de Madrid, España. He trabajado yo con personas enfermas, trabajo como
Soy cuidadora paliativa, dice, y qué bueno que en México se está llevando a cabo este programa, este proyecto. Saludos, Sara, estás pasando situaciones complicadas, lo sabemos, un abrazo y nuestra solidaridad desde aquí, y como siempre cuentas con nosotros. Jenny Rodea, igual, excelente amiga. Pedro Monroy de Chicago, Carla Chavarría del Estado de México, una excelente abogada, también joven pero muy brillante. Y yo quisiera, para irnos, Salvador, ¿qué le dirías a nuestro público el día de hoy? Final, y decir, comprometidísimos en diciembre. Sí, Muchas me gustaría gracias, que estuvieran, claro, de verdad. sí, encantados. ¿Qué le dirías a nuestro público? Pues les diría que cuentan con el trabajo y el compromiso del Centro de Cuidados Paliativos de México para dar soporte de vida a aquellos pacientes que están atravesando por un momento complicado, por una enfermedad grave, y que no todo está perdido. Claro. La vida dura hasta que se acaba. Así es, eso es básico. Margarita. Igualmente que no tengan miedo, que se acerquen, que hablen, que cuando tocamos el dolor es menos grande de lo que nos lo imaginábamos, y que estamos ahí para poder atenderlos en la medida de lo posible en el Centro de Cuidados Paliativos de México. Excelente. Arely. No, pues un gusto compartir el micrófono con ustedes, y siempre hay una enseñanza. Yo creo que la vida siempre te da oportunidades y cada día hay que fijarnos en los detalles y las acciones que estamos haciendo. Claro. Y pues Centro de Cuidados Paliativos de México, CECPAM, conviértanlo en el hombro, conviértanlo en el regazo, conviértanlo en los brazos que los cobijan, y sepan que ya no estamos solos, que está esa asociación y ya tiene rato. No la habíamos descubierto, ya la encontramos, no los vamos a soltar. Y Muchas de verdad gracias. para mí ha sido muy grato tenerlos este jueves ya, ¿qué es? 14 de noviembre, se me va. Ya los visitaré por el tema de demencia. Y bueno, muchas gracias a todos que nos escucharon, gracias por seguirnos. Próximo jueves, Sara Díaz, La Revolución Mexicana, el gran mito. Quédense a la 1:00 p.m. a mi programa Rumbao. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. No, hombre, puertas abiertas, tú lo sabes. Y un placer compartir micrófonos contigo. Y a Rumbao, 13 horas, 1:00 p.m. No se lo pierdan. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.